sí, la verdad que fue un hallazgo esta muestra. Estando Diego acá también lo menciono, porque nos llegó las propuestas estas que tiene el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires, que tienen muchas muestras itinerantes, y analizando cuáles eran estas muestras, las temáticas, y distintos temas, no solamente relacionadas con él, como esta, con este tema en particular, pero viéndolas, pensar en el mes de marzo, en el cual se conmemora el Día de la Mujer, con todo lo que eso significa, y se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como vos bien decías, nos pareció que hacía una conjunción perfecta, que tenía también la beta y la parte artística de una creación y una instalación que no estamos tampoco acostumbrados a ver acá, y que bueno, es muy difícil, también tiene un trabajo impresionante detrás y todo un proceso, digamos, de elaboración, de hecho de montaje, y estamos montando hasta el domingo. Entonces fuimos por ella. Que no fue muy fácil por el lado del Conti, porque la verdad que está muy predispuesto, y fue una apertura increíble, una recepción muy buena. Enseguida, o sea, me dieron el ok, y yo explicándoles que era una comunidad muy chiquita, que teníamos que viajar 360 kilómetros y demás, y bueno, pudimos traerla sin problemas, y encima hacer el contacto con el artista que la creó y contactar con él para que venga también, esté hoy acá montándola y después esté también charlando con nosotros el domingo. Así que la verdad que me parece que es una muy buena ocasión para traer muestras como esta, y este tipo de muestras es un broche de oro para conmemorar este mes aquí en Totoras, y bueno, poder darle esta otra mirada, porque desde lo artístico se pueden abordar estas problemáticas tan complejas y tan oscuras que vivió la Argentina, como fue el último golpe de Estado cívico-militar, como fue la apropiación de personas, de bebés en ese momento, como fue la trata de mujeres que fueron tomadas, digamos, presas clandestinamente y dieron a luz clandestinamente. Bueno, tienen todas estas vetas que son más que interesantes y difíciles de tratar, así que bueno, eso vamos a una de las heridas más grandes de la historia argentina, Diego, ¿no? Que la tomaste desde el arte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, bueno, básicamente este proyecto surgió como una investigación de archivo, donde me concentré en el archivo de abuelas de Plaza de Mayo y todo el trabajo que estaban llevando a cabo en la restitución de sus nietos. Y como el proyecto fue presentado en el Haroldo Conti, situado en la ex-ESMA, la idea, junto con la apertura de ese espacio, era poder empezar a generar nuevas lecturas, nuevos recorridos en ese espacio, poder resimbolizar ese espacio. Entonces, lo importante y lo que convocaba la idea de la instalación era poder hacer foco en ese espacio y lo que había ocurrido en ese lugar. Por eso fue que lo que mayormente integra esta muestra son 21 retratos de mujeres que estuvieron detenidas y dieron a luz en cautiverio en maternidad clandestina ESMA. Esa es como una parte de lo que integra la muestra, y lo otro es el trabajo que se lleva a cabo por la restitución de esos nietos, que hay un estimado de 500 identidades apropiadas, y que al día de hoy son 127 casos resueltos. Por eso la muestra también va cambiando su denominación. Claro, eso es parte de la actualización de la muestra, sobre todo porque, y fue lo que de entrada se habló en el Conti y con abuelas, es que no, y creo que es parte de lo que ellas constantemente están diciendo, que no se trata de una cuestión o un hecho netamente conmemorativo, sino que es un acto presente, digamos. Trabajar con memoria, o sea, la memoria en sí es un acto creativo en tiempo presente. Entonces, si bien hace falta conocer la historia para que haya hechos que no se vuelvan a repetir, sensibilizarse uno y sensibilizar a la sociedad, también sensibilizar en casos o hechos que siguen pasando hoy en la actualidad, con otras carátulas, tapados de otras maneras, pero, o sea, la trata de personas, la violencia contra la mujer, son todas un montón de cosas que siguen pasando, y bueno, hacia eso apunta mayoritariamente un trabajo como este. Bueno, ¿y cómo ingresás al tema, Diego?
¿Cómo te acercas a abuelas? ¿Cómo empieza tu camino artístico que termina desembocándote aquí en esta muestra? Básicamente yo quería colaborar o quería poder ampliar en el terreno de lo que se estaba dando en la Exesma, en el trabajo que estaban llevando a cabo abuelas. Y ahí fue que en el contacto con el archivo de ellas, como que fui seleccionando y cada vez focalizando más en qué tipo de temática o de qué manera yo podía abordar algo tan enorme como fue, o como es un hecho, como una dictadura, y como lo fue acá en la Argentina. Y ahí, digamos, lo que a mí más me sensibilizó para poder empezar a generar imágenes fue este hecho de la maternidad clandestina, ¿no? Que ahí era algo como que sentía que me atravesaba en lo personal y de lo cual yo podía dar algún aporte. Que sirva también para seguir concientizando. Totalmente, creo que que no se acabe la búsqueda aquí también. El trabajo en el campo artístico es poder seguir moviendo esos como márgenes de lo que uno va como tomando por sentado, seguir cuestionando cosas que quizás quedan como atrapadas en un momento histórico o en un hecho histórico y poder seguir ahí raspando porque siguen saliendo cosas que siguen resonando en la actualidad, ¿no? Seguro. Esa es un poco la dinámica que se generó con este trabajo. Bueno, además, este tema de la apropiación parecería irrefutable, digamos, donde no debiera generar ningún debate dentro de toda esta historia de la memoria y de la revisión que tenemos que hacer acerca de esta dictadura criminal. Sin embargo, es un tema que está constantemente en debate, ¿no? Sí. Aún con la aparición todos los años de 1, 2, 3 o 4 minutos más que no hacen otra cosa más que corroborar toda aquella historia negra, ¿no? Y sangrienta que tuvo la Argentina con este tema de la apropiación de bebés como una cuestión de lo más, oscuro, negro, triste, dramático que pueda tener la historia argentina, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí, bueno, eso habla un poco también de las manipulaciones del discurso, las manipulaciones de lo que se da a entender como una verdad histórica o irrefutable. Pero bueno, ahí hay bandos, hay intereses donde constantemente se está manipulando para llevar el entendimiento de la historia hacia distintos campos. Claro, pero el tema del robo de bebés parece una cosa, demasiado fuerte como para no entenderlo y no tomar una posición definitiva, no debiera admitir grises. No debiera. Esa cuestión. No debiera, pero parece que... En tu recorrido, sí, seguramente has encontrado... Sí, he encontrado de todo. Esta es la sexta vez que salgo con la muestra, que se actualiza el título, a medida que van apareciendo los libros. Que se da esa oportunidad. Y la verdad que ha tenido una historia muy larga y ha pasado por distintas experiencias, el trabajo y yo con él. Y sí, me he encontrado con opiniones diversas. Diego, ¿y la técnica utilizada para los retratos y seguramente detrás de cada retrato la historia, ¿no? el contexto y todo? Bueno, para mí fue muy fuerte entrar en contacto con el archivo de abuelas. Cada caso tiene como una pequeña historia y esa historia está generada a través de testigos. Por lo cual la extensión de la historia de cada caso varía mucho. Eso me llamó mucho la atención, me impactó mucho. Sobre todo también que hay casos donde tenés fotos de archivo y hay casos donde no tenés ninguna foto. Pero sobre todo la cierta porosidad del texto, del relato, me llamó mucho la atención. Y un poco hay una intención de reflejar eso en la materialidad de la pintura, por eso la utilización de este tipo de tela y la técnica utilizada de pintura, de que la idea de retrato nunca sea completa, ¿no? De la misma manera que esta historia,
como este relato generado a partir de testigos nunca es completo, porque a veces son a partir de varios testigos, hay casos que se contradicen algunos hechos. Los 21 casos que yo seleccioné son los casos que no había dudas de que habían estado detenidos en maternidad clandestina de ESMA y que habían dado a luz en ese lugar. Pero un poco ese contacto con esa primera experiencia con el archivo es lo que me llevó a desarrollar este tipo de dispositivo, que también trabaja con la idea de subrayar el espacio, del recorrido en el espacio. Por eso el tipo de montaje que es transversal en la sala, que te impide una contemplación fija frente a la pintura, sino que te demanda un recorrido constante. Y ahí es donde de alguna manera se activa el dispositivo de la pintura. ¿Cuál es el eje que te interesa que quede como mensaje central cada vez que llegas a un lugar y mostrás esta obra? No digo ahí en el Haroldo Conti, pues ya la han visto seguramente miles y miles de personas, pero cuando se hace una localidad como las nuestras. Generar la inquietud de poder cuestionar cosas que uno tenía como ya elaboradas o las tiene como cosas de la historia heredadas que no cuestiona, poder generar ese cuestionamiento en cosas históricas y en cosas presentes, me parece que sería como la mejor o la mayor potencia que podría tener este trabajo y que podría extenderse en el público. Digo, trabajos de esta índole y que como que raspan temáticas como las que nos convoca hoy, ponen en crisis la idea de la pintura, de la representación. Entonces, de la misma manera que artísticamente se pone en duda ese tipo de nociones tan históricamente construidas, digo, en lo personal que cada uno pueda, aunque sea mínimamente, poner en crisis sus propias ideas o sus propias consideraciones a la hora de abordar ciertas temáticas o ciertas sensibilidades cotidianas, me parece que sería o sea, como digo, el mayor alcance que podría llegar a tener este trabajo. Sos muy joven, ¿no? Y te metiste de la generación de la nueva democracia. Sí. En la Argentina. ¿Y qué cosas te sorprendieron, así principalmente cuando fuiste involucrándote en el archivo de abuelas? También pienso en la importancia de que ellas permitan esta posibilidad de meterse en el archivo, de que exista también un museo, de que se hayan abierto espacios como la EXESMA, el Haroldo Conti. Bueno, para mí el trabajo en general de todas las organizaciones de derechos humanos, principalmente de abuelas y madres, en lo personal de la historia de este país es lo que nos ha ayudado a elaborar de estas maneras la historia trágica de la dictadura, que en otros países con dictaduras similares no han tenido este tipo de organizaciones o el valor o el coraje de este tipo de mujeres, de personas que han podido combatir y han dado como un territorio a elaborar generaciones que vinieron después estos hechos que son traumas sociales. A mí me impactó mucho, esto es algo que yo no suelo decir, pero a mí de pequeño no me contaron esta historia. O sea, yo no vengo de una familia de militantes políticos, yo no vengo por lo menos en mis primeros años, o sea, tengo que remitirme a la secundaria, a la adolescencia, donde fue como el primer contacto que tuve con nietos de militantes, con personas que tuvieron familiares desaparecidos. Pero hasta ese momento era parte de algo que estudiabas en historia, pero que ya no se cuestionaba. Entonces, todo mi acercamiento al Conti y al querer generar este trabajo, en lo personal fue un camino de descubrimiento muy fuerte, muy penoso, y bueno, que yo creo que el arte o sea, expande eso, ¿no? Los procesos personales que también hacen eco en los procesos sociales. Digo, esta muestra yo también la pude hacer en un contexto determinado del país,
¿no? O sea, si no se hubiera abierto los archivos de la ESMA, si no se hubiera abierto la ESMA para generar nuevos espacios de lectura, esta muestra quizás nunca hubiera visto la luz. Bueno, no hay dudas que ojalá que no corra riesgo todo ese camino ya ganado, ¿no? Bueno, la presentación anterior a esta muestra que se va a inaugurar el domingo fue en el 4 columnas en la ex ESMA y la muestra fue violentada, cosa que me produjo mucho dolor y sobre todo mucha sorpresa. 4 de los retratos fueron tajeados. ¿Qué pasó ahora? Se pasó en el 2016, que fue la anterior actualización de la muestra. Digamos, en el 2012 se inauguró en el Haroldo Conti, después tuvo un recorrido por distintos museos, distintas provincias que la fueron pidiendo, y después volvió, era la primera vez que volvía a la ESMA, y en esa vuelta fue vandalizada, por llamarlo de alguna manera. Van a ver eso el domingo cuando inaugure, porque eso no fue, o sea, es parte de la historia de la muestra y lo va a seguir arrastrando. Pero es curioso cómo hablamos hace un rato de cómo yo iba actualizando la muestra, cómo la muestra se iba actualizando a partir de diferentes contextos. Claro, y a partir del trabajo de abuelas, y ese gesto, esa violencia ante las pinturas, quizás fue el mayor gesto de actualización de la muestra, de cómo este tipo de trabajos impactan en la realidad que vivimos hoy. Eso también, si bien me apena que tener que atravesar esa violencia, bueno, habla un poco de cómo repercute. Bueno, y esta decisión de la justicia, luego vuelta atrás. Bueno, la historia no es una línea en progreso, sino que es un sinfín de escombros que uno trata de ir atravesando. ¿Y te fuiste encontrando con familiares de estas personas, de las mujeres retratadas, Diego? No fue algo que busqué. Sé por conocidos allegados que hay familiares que han visto la muestra. Pero no, y he dialogado con familiares de desaparecidos, pero no necesariamente que están de las mujeres que están retratadas acá. Sí, en el dispositivo de las diapositivas, que es el dispositivo de la instalación que da cuenta de las restituciones, sí me entrevisté con nietos restituidos y tuve como ese encuentro, pero no es algo que busco necesariamente ni a la hora de desarrollar el trabajo ni en el derrotero de la historia de la muestra. Bueno, la muestra, le decimos a la gente que la va a venir a ver el domingo, Laura, Diego, consiste en estos 21 retratos, más estos dispositivos, los negativos que, a ver, un poco harían un paralelo con la cantidad de claro, que hay. Es un dispositivo que en cuanto a imagen da cuenta de la cantidad de identidades por restituir, y hay un juego entre positivo y negativo de las diapositivas, que a medida que se van restituyendo las identidades se va cambiando los negativos por positivos, y en esos negativos, digamos, está marcada la fecha de nacimiento y de restitución de la identidad. Entonces, como que de alguna manera marca el tiempo de anonimato de esa identidad. Y bueno, un poco hablando con nietos restituidos, como que llegué a esa idea de esa como caja de luz que busca desarmar ese anonimato de identidades. Una reflexión, ¿cuál es tu concepto acerca de abuelas? Para muchos el refugio moral de la patria, entre otras cosas. ¿Qué mensaje a vos te genera? ¿Qué idea? ¿Qué te dispara la palabra abuelas? Madres y abuelas, digamos. Nunca me preguntaron eso. Así, a flor de piel, me despierta la idea de mucho coraje desde ya. Como te digo un poco, creo que abrieron un espacio para poder elaborar este trauma social
que nos atraviesa a todos, ya no solo a la gente que estuvo involucrada más o menos en lo que fue el proceso de la dictadura, sino a todos los argentinos, porque es una historia que fue un sismo generacional. Y creo que ahí radica la importancia de Abuelas y de las asociaciones de derechos humanos que abordan específicamente estos temas. Y creo, por lo que hablé con alguna de ellas, que el legado más fuerte que intentan dar es que se genere una conciencia y un combate frente a hechos de esta envergadura, ¿no? Y a propósito de la violencia contra la mujer, estas situaciones de las tantas oscuras que dejó la dictadura, parece la más triste, y también tuvo a mujeres relacionadas, ¿no? Un poco cuando entré en contacto con el archivo y la idea de la selección de la maternidad clandestina, un poco había un eco en ese momento de la actualidad de lo que estaba pasando en cuanto a una violencia sobre la mujer. Bueno, digamos, todos vivimos como en un sistema patriarcal del cual no escapa ninguno. Creo que la gran potencia del feminismo es poder abordar la violencia a todas las minorías, no solo o sea, la mujer es la que recibe las peores consecuencias del patriarcado, pero todas las minorías en mayor o menor medida reciben esa violencia y ese formateo violento. Entonces celebro que empiece a haber espacios donde se empiece a desquebrajar ese sistema. Bueno, y por último, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Cuál era su misión, su objetivo, su sueño? Que ese es un tema quizás el que más interpretaciones y debates dispara en la sociedad. Totalmente, totalmente. ¿Querés que yo te dé? Sí. Creo que, o sea, lo que yo más siento es el reflejo de esa lucha por generar una realidad distinta a la que estaban viviendo. Uno puede entrar en detalles concretos a nivel político o a nivel social, pero lo que me parece lo importante, lo que hay que hablar es que luchaban por una realidad distinta. Creo que eso mueve a un lado cualquier discusión discusión política o de partido político, que me parece que no hace más que embarrar estas discusiones. Diego, muchas gracias. Laura, recordemos los horarios. Sí, por supuesto, el domingo a las 8 de la noche entonces inauguramos 21127, que es la instalación de Diego Cirulli. Así como la muestra está basada en un formato de archivo abierto, como les decía, el montaje está pensado como un montaje abierto porque también vamos a estar todo el fin de semana trabajando y van a acercarse también algunas personas para poder charlar con él y ver cómo se arma y demás, que esa también era la idea, digamos, de estas muestras, no solo ver el resultado, sino ver esto que él cuenta desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo fue creándose, y es parte del proceso, me parece. Así que bueno, todo el fin de semana vamos a estar aquí colgando telas, y el domingo a partir de las 8 de la noche es la inauguración. Después va a estar abierto, como siempre, todos los domingos, pero de 18 a 20. Los días de semana, por la mañana, el museo siempre de lunes a viernes de 8 a 12, y a partir de ahora de marzo, martes, miércoles y jueves de 16 a 18 por la tarde. Para Perfecto. que puedan venir por la mañana, también estamos. Y bueno, los medios de contacto como siempre para aquellos que quieran acercarse o a consultar por visitas guiadas y demás. Muy bien, muchas gracias. A vos. No.